Hola chicos, recuerden que no puedo terminar el video de mi película, pero esta vez yo lo voy a terminar. A ver. Si quieren grabar, descárguense esta aplicación grabador de pantallas con el recorte. También bueno de videos. A ver. Bueno, tengo moco. Le voy a explicar por qué tengo moco. Es que yo nací con alergia. Todos estos videos son para niños, pero no importa que tú seas un adulto. Yo tengo, bueno, no les voy a decir mi edad, porque si no voy a mostrar mi privacidad. Y mi mamá me dice que no lo haga, pues porque no quiero. Es que es malo, pero pues sí, es mejor que no se los diga. Bueno, es que estoy en mi cuarto. En mi cuarto hay otra conexión. Pero no se pone la contraseña. Bueno, voy a tener que ir al cuarto de mi hermana entonces. Ahí está. A ver. Obtener el aire. Que tengo calor. No necesito.
Bueno, bye chicos.